Hola, hola, muy buenas tardes o noches. Bienvenidos a un mano a mano. Eh, Esta vez no vamos a ir a visitar un lugar, sino que vamos a conocer una historia increíble que me tocó mucho, así que quiero compartirla con ustedes. Bienvenidos y bueno, vamos a esperar a nuestros amigos. A ver, que por acá lo vi a Nicolás. Acá. Nico. Como les decía recién, hoy nos vamos. Hola Sergio, buenas noches. Buenas noches a todos los que se van uniendo. Les cuento que hoy nos vamos para Carlos Casares, ¿sí? Donde hoy no vamos a conocer un lugar. Hola, Nicolás, muy buenas noches. ¿Cómo andás, Su? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Mientras los amigos se van conectando, les estaba contando un poquito la historia, eh, que hoy no vamos a conocer un pueblo en particular para ir a conocer, sino que lo que vamos a conocer hoy es una historia, ¿sí? Bachi, saludos, Analía, Tomás, a todos los que se están uniendo, Alejandra, Juanjo, bienvenidos a todos. Después no los voy a poder saludar, así que a todos les damos la bienvenida con Nico desde acá. Ahí está eh, Rubén Horacio, que es de ahí de tus pagos, Nico, es de Carlos Casares. Así Bueno, muchos que saludos. muchos saludos, ahí está Nora, está Mariana Bo, que estuvo hace poco hablando de Mechongué, así que también le damos la bienvenida. Y hoy, Nico, tenemos para compartir con la gente una historia fantástica, una de las tantas por las cuales me llevaron mis viajes y que a mí realmente me dejó una experiencia realmente increíble. Y eso no te imaginas lo grato que es para mí que nosotros podamos tener hoy este vivo juntos para recuperar esa historia y poder contársela a nuestros amigos. Así que Exacto. creo que ya podemos arrancar. Voy a buscar, hoy les voy a contar a todos que vamos a tener un gran acompañamiento de imágenes, porque justamente de eso se trata, de una historia, y esa historia eh, va a ir acompañada con el relato. En principio, eh, les voy a contar cómo llegué yo a Colonia Mauricio, de una manera completamente casual, sin haberlo buscado, sin saber jamás de ella. Y después vamos a escuchar a Nicolás, que Nicolás tiene toda la historia sobre el lugar. Bueno, en un relevamiento que hice en el año 2014, ¿sí? Pleno calor del 2014, yo volvía de Lincoln por la Ruta 50, recorriendo y conociendo los pueblos que hay a la vera de la Ruta 50, ¿sí? Y en uno de los pueblos entré en Smith, en primer lugar, solamente por una cuestión que me quedaba a la derecha, y Moctezuma a la izquierda. Así que primero fui a Smith, y en Smith me entero que el Museo Raíces está emplazado sobre una sinagoga, y Andrea Fornero, que fue quien me abrió las puertas del museo con su tía, me contaron que en el pueblo de enfrente, en Moctezuma, había una sinagoga en pie, porque era del museo, ya no funciona para nada, se le dio otro uso. Y ahí fue que me encontré con la sinagoga, que es ese edificio tan particular. Yo me imaginé que me iba a encontrar con un templo, y un templo
Cuando digo un templo, esto es un templo, pero yo me refiero a es como una catedral, digamos. Y me encontré con un edificio tan sencillo, pero estaba cerrado. Y sale una vocecita a mis espaldas preguntándome si venía a conocer la sinagoga. Y yo le dije que sí, y me di vuelta. Y era esta reina que se llama Teresa Rosa. Y Teresa Rosas me empezó a hablar de los rusos. Y yo no entendía una miércoles cuando Teresa me decía los rusos, porque los rusos esto, los rusos lo otro. Y yo decía, ¿de qué me habla esta mujer? Y muy, muy gestual ella, no sé si se ve la foto ahí. ¿Se ve? No. Sí, ¿Se ve bien? sí, sí, se ven Ah, re bien, bien. Ahí estás bien. vos con Teresa. Ahí estoy yo con Teresa, ella muy gestual con las manos, me explicaba las labores que hacían y ella me decía, porque nosotros crecimos con los rusos y nosotros éramos todos un grupo. Y a mí no me entraba en la cabeza, ¿por qué esta mujer me habla de los rusos? ¿Viste? Exacto. Es la manera que se Y los conoce acá. Y, bueno, entonces, imagínense que yo me le digo, ¿y dónde es eso? Y me dice, acá, ¿cuántos kilómetros, Nico, de Moctezuma? Casi 8 kilómetros, 7,5 más o menos. Bueno, le pregunté cómo se iba y ahí salió el Trueno Tour, miren qué camino, un camino que se hizo con un alteo, ¿no es cierto? Esa es la famosa laguna de Algarrobos. Mm. ¿Y el camino se hizo entre la laguna o el otro lado son campos inundados? Vendría a ser, eso es como explicaste vos, hoy es un alteo. Ese camino existió toda la vida, lo que pasa que en otras épocas de seca, que no se, la laguna estuvo extinta, estuvo seca por muchos años, se pasaba normal, después se tuvo que altear. Ah, mirá. Bueno, no se imaginan lo que es transitar ese caminito, porque tenés la laguna y un suelo bastante endeble. Así que miren con el viento lo que son esas aguas, ¿no? Bastante Sí, sí, vertiginoso, bastante vertiginoso. Y bueno, andándolo así con todas las precauciones, llegué a ese lugar que ella me dijo que me iba a encontrar con la escuela. Así que deduje que ese edificio iba a ser exacto, la escuela. Así que ahí doblé, ahí me quedó la escuela, Seferino Namuncurá, eh, de frente, exacto. y me encontré con esta calle, que es La avenida principal. un verdadero túnel en el tiempo, y yo siempre digo que ese túnel que muestra el camino realmente fue un túnel del tiempo, porque lo que a mí me permitió, eh, el día que yo transité por primera vez, sentí una energía tan grande y a su vez tantos interrogantes que me prometí volver. Y bueno, he vuelto unas cuantas veces al lugar a buscar su historia, hasta que me encuentro con que el referente es don José. A todo esto, para mí solamente era don José, y cuando lo Exacto. conozco, creo que lo conocí en mi tercer viaje, finalmente, que lo encontré ahí trabajando, eh, me vengo a enterar que es el hermano de Teresa, nada más ni nada menos. Entonces, ahí empieza la historia. Ay, Nico, no quiero que te me cortes la conexión, que de a poquito te Sí, veo. Y bueno, sí, entonces, dicha toda esta introducción, perdónenme, ustedes saben que
para mí el mayor respeto es el interlocutor y trato de hablar lo menos posible, pero realmente tenía que hacer esta introducción porque para mí fue tremendamente impactante, como dije la otra vez en mi historia, porque yo antes relevaba solamente las estaciones, hacía kilómetros y kilómetros solamente para llegar y conocer una estación. Y gracias a Teresa y a José y todo lo que me contaron, eh, realmente me di cuenta que atrás de una estación hay un pueblo y que hay historias, historias como la de Colonia Mauricio, que realmente conforma un antes y un después en lo que es mi trabajo, el de relevar la provincia de Buenos Aires. Así que a todos los que ahora nos están acompañando, les digo buenas noches a los que se están incorporando y les presento a este joven que se llama Nicolás Pisolato, es de Carlos Casares y es quien se encarga de mantener viva la memoria de Colonia Mauricio. Así que, Nicolás, bienvenido. Espero que no te cortes en la comunicación, Dios quiera, Ojalá que no se corte. y esperemos hacerla. Así que te cedo la palabra. Bueno, Acá Su, yo tenemos, te agradezco que vos te contactaste conmigo y espero que les guste el programa. Vos hiciste un lindo relevamiento del lugar y sacaste una foto que es como vos decís, estar en ese lugar y vivir la historia del lugar es apasionante, porque es un sitio que, si bien hoy quedan pocas construcciones, pero rememora una época de esplendor hermosa que tuvo Colonia Mauricio y el pueblito de Algarrobos. mm, eh, Eh, la colonia se llama Mauricio y el pueblo se llama Algarrobos. Exactamente. Se llama Colonia Mauricio porque debe su nombre al barón Mauricio Hirsch, que fue el benefactor y el que compró las tierras para poder traer a los judíos de Europa hacia América. Está bien, muy bien. Eh, bueno, para que me vengo acá. Porque tenía la foto del varón, pero se me chispoteó, no sé a dónde. Ahí está. No, Este señor, ¿eh? ahí está la baronesa Clara, su esposa. Pero el señor era el varón. El barón Mauricio y la baronesa Clara. Ahí. Ahí está, exacto. Ese es el barón Mauricio Hirsch. ¿Quién fue este señor, Nicolás? Bueno, él fue un filántropo alemán, era un banquero, su abuelo había heredado el título de la nobleza en Alemania por haber contribuido a crear una milicia, un ejército en Alemania para combatir a Napoleón. Entonces el rey de Alemania le otorga el título de barón, que como en toda la nobleza es hereditario, lo heredó su padre y después él. Se nos corta, Nicolás. Ah, ¿me escuchás ahí, Su? Ahí te escucho, ahí te escucho. Sí, bueno, él heredó el Entonces, título de su abuelo, que era varón y había apoyado creando una milicia para el ejército alemán para combatir a Napoleón. Entonces su abuelo hereda el título de la nobleza y va pasando de generación en generación hasta llegar a él, a su nieto. está bien. Él era el nieto. Él era el nieto. Eran Mirá. familias de banqueros judíos. Era una de las familias más ricas de Alemania. Ah, mirá vos, mirá vos. Y él como filántropo crea un organismo. Claro, vendría a ser, él como banquero judío se casa después con la baronesa Clara Bischofsheim, ella era hija del senador Jonathan Bischofsheim, que a su vez era senador en Bruselas y también era banquero. Vendría a ser, se juntan dos familias de la alta sociedad, él toma las obras para construir el ferrocarril oriental, sería unir Europa con Constantinopla, y cuando viaja hacia la Europa del Este, en la situación que estaban viviendo y padecían los judíos orientales.
vendría a ser que eran perseguidos por el zar de Rusia. A ver, para que se entrecorta. Esperemos que no se corte para que te puedan escuchar bien. Entonces, así es como él llega a Rusia. Claro, por la construcción en 1865 del ferrocarril oriental. Mirá vos, nada menos que ese ferrocarril tan emblemático. No me lo hubiera imaginado en realidad. Uy, qué macana la conexión. Nico, ¿querés salir y volver a entrar a ver si tenemos mejores posibilidades de conexión? Mm, ahí está, ahí Nicolás salió, vamos a esperarlo. Sí, se entrecorta, pero bueno, vamos. Ah, bien, gracias que me dicen que se escucha bien. Vamos a esperar que vuelva Nicolás a ver si nos podemos conectar. De lo que me decían hoy, sí, el camino es tremendo, realmente un camino, eh, bueno, pero saben que la pasión hace que uno realmente no pueda medir el peligro que representa el camino. Así que, bueno, el camino era angosto, pero, bueno, pero igual no se podía, no podía evitar, les digo sinceramente que tenía un miedo atroz de hacerlo, pero bueno, no estoy, ahora seguramente va a volver a unirse Nicolás porque tiene toda la historia, así que vamos a esperarlo y mientras tanto yo les voy contando esto que decía recién uno de los amigos sobre ese camino, realmente un camino difícil, arenoso, ¿sí? Voy a volver a la foto. Sí, sin lugar a dudas. Sí, Marcelo, es más fuerte la pasión tremendamente que, que el camino. El camino, les digo que todas las veces que lo transité, todas las veces tuve una impresión bárbara porque es tan estrecho y las aguas, miren lo que es, uno va y ven que es todo arenado al costado, entonces es como que te da una sensación de vértigo realmente muy grande y además de eso, bueno, fíjense que el gran temor mío realmente era que viniera alguien de frente. Menos mal que no hay tránsito porque hoy en el paraje vive muy poca gente y en realidad la gente toma el movimiento hacia Carlos Casares, que es para el otro lado, que es un camino realmente bueno, y no hacia Moctezuma, ¿sí? Moctezuma está muy cerca, como dijo Nicolás, a 7 kilómetros, pero es un camino que se complica bastante. Y en más de, sí, parece la Picasa, es una laguna enorme. Ustedes saben que ahí fue donde se hizo el fuerte que representó a Carlos Casares en su historia fortinera, ¿no es cierto? Entonces vieron que siempre la milicia, cuando organizaba la línea de fortines, no buscaba cualquier lugar, sino un lugar que tuviera proximidad con las aguas, para, que las necesitaban para la supervivencia. Así que bueno, esa laguna que se llama así Laguna Algarrobos, y por eso le da el nombre al paraje, bueno,
es así, es enorme, enorme. Sí, tiene otro sabor. Es verdad. Pero además, yo entré a conocer Moctezuma. En realidad, Moctezuma no lo conocí para nada, porque lo primero que fui a buscar fue la sinagoga, que cuando yo dije, una sinagoga en La Pampa, nunca supe. Es decir, después, eh, con el correr del tiempo, por ejemplo, me enteré que en Rivera hay también muchas colonias, ha llegado también un gran movimiento de colonos judíos, así como vos, Huguito Páez, en toda la zona ahí de Arrecifes, hay tanta inmigración irlandesa, o para el lado del sur, todos los alemanes del Volga, es decir, cuántos inmigrantes llegaron a la Argentina eh, para poder llegar huyendo, en este caso, los judíos, los rusos, como les llamaban los nuestros, la gente del lugar, que les llamaba así los rusos, eran judíos que venían escapando del régimen zarista, y justamente es el barón Hirsch el que los trae, ¿sí? Eh, bueno, yo les voy a seguir contando un poquito la historia y vamos a esperar a ver si Nicolás vuelve. Esperemos que sí. Eh, Esta era claro, los musulmanes también, en General Arenales, lleno de turcos, 25 de mayo también. Bueno, esta era la escuelita, y claro, imagínense ustedes ver este camino, y este camino es así, atunelado, como uno lo ve. Para mí representó realmente un viaje en el tiempo, ¿sí? Desde el punto donde uno lo mire, esa calle principal, pueden ver que hay algunos vehículos, y es porque vive gente en el paraje todavía, ¿sí? Aún vive gente en ese lugar. Y este es una casa de adobe que es de los primeros colonos, ¿sí? Los primeros colonos que llegaron a ese lugar. Después, cuando Nicolás se pueda incorporar nuevamente a la charla, eh, les va a contar. Él me explicaba que esas construcciones de adobe eran típicas de ellos. Sí, María Esther, mira, vino María Esther, que ella fue, María Esther Acuña, una de mis compañeras, también es de ahí, de Colonia Algarrobo, perdón, de Carlos Casares, y ella me acompañó. Les cuento que ese rancho de adobe ha quedado como construcción preservada. Miren lo que es ese techo. Les cuento que este movimiento de colonos llegó a Carlos Casares en 1890, así que estimen la vida que tiene ese rancho, 130 años por lo menos. Miren las chapas, cómo están todas, las inclemencias del tiempo que han tenido que soportar, y son todos materiales originales. Ese edificio es lo que se llamaba la administración. La administración era el lugar a donde, es como decirles, el organismo que se encargaba de administrar toda la vida de la colonia, ¿sí? Cuando los colonos llegaron, se les adjudicaron tierras que tenían que pagar a largo plazo, y bueno, los que se encargaban de dar esas tierras, de administrarlas, de cobrarlas, en representación del varón, porque fue el varón Hirsch el que compró toda la tierra la compra el varón Hirsch, y
después, este organismo, este edificio, es el que se encarga de distribuir esas tierras y después los colonos la tenían que pagar en un plazo estipulado, ¿sí? Entonces todos los meses tenían que pagar. No, Nora, por acá no pasó el tren, ¿sí? Por acá no pasó el tren y bueno, es uno de los temas que vamos a tocar con Nicolás si se puede reintegrar a la charla. Esperemos que sí. Bueno, entonces este era el edificio de la administración, ¿sí? Que hoy está convertido en una casa de familia, ¿sí? Está habitado, pero en ese tiempo, ven que ahí dice Algarrobos, se llega a leer en el frontis, y bueno, eso antes tenía tenía otra. A ver, Nicolás, si te puedo incorporar. A ver si lo podemos incorporar a Nicolás. Transmitir con Nicolás. Ahí está. Ahí viene Nicolás. Ay, ojalá no se nos corte, así podemos seguir la charla con él. Y esa era la administración. Díganme si ven las letras bien hoy y no las ven al revés. Ay, ¿Me Nicolás. escuchás, Su? Se cortó. Sí, qué suerte que te pudiste volver a conectar, Nicolás. Ahí justo Ahí estaba. intenté, a ver si... Sí, 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 hay que intentar. ¿Se lee derecho para ustedes que están leyendo o se lee invertido? No, no, se ve bien, Su, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿ese edificio qué era, Nico? Ese era el edificio de la administración de la Sí, colonia. Ahí funcionaba como municipalidad, sería para que la gente entienda. ajá, bien. Eh, Vivía el administrador de la colonia y se pagaban los impuestos y toda notificación. El correo funcionó primeramente ahí, también hasta que se construyó el edificio propio. Bien, y yo les contaba recién a los amigos que vos corregime si yo estoy equivocada, que todas las tierras las había comprado el varón y que después que eran adjudicadas, las cuotas se pagaban ahí en la administración. Exacto, exacto, sí, sí, exactamente. ¿Y cómo lo pagaban? ¿Cuál era un plazo largo el que tenían para pagar, un plazo inmediato? No, 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 a más de 10 años se le daba y se iba pagando con las cosechas, con la producción de las chacras. Ah, bien, bien, bien. ¿Con qué recursos administró las tierras? Dice. No, las tierras se trabajaban agropecuariamente. Tenían animales, todo en el primer momento lo proveía la administración del varón. Claro, porque convengamos que eh, el movimiento de colonos, los colonos llegan en dos barcos, ¿no es cierto, Nicolás? Claro, primero llegó el Tioco y después el Lisabón. Pero después vinieron más vapores, el Pampa también, hubo varios. Los primeros contingentes fueron esos dos. Ajá, fueron ellos dos. El varón, para Adrián que pregunta cómo las adquirió, él era un hombre que tenía muchísimo dinero, era un filántropo, y él, Exacto. dale, Nico, contá vos. Y manda a su mano derecha, que era un médico higienista, el doctor Guillermo Lowenthal. En el idioma de ellos, Willem Lowenthal, que es el que compra las tierras, en nombre de él. En nombre de él. Claro, porque Exacto. convengamos que no intervino el Estado. Eh, Acá convengamos No, que no, no, no. Él crea la Jewish Asociación Colonización. Quiere decir Jewish Association Colonization, Asociación de Colonización Judía. Era una obra privada.
una obra privada que no fue solamente en Carlos Casares, sino que fue en No, toda América. exacto, es la única, fue Casares, Colonia Mauricio, la primera organizada de la IEVIS, de la JCA, de la empresa del Barón. Después hubo en Santa Fe y en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires también Colonia Lapín. Claro, en Rivera, Exactamente. en Rivera. Todas Y bajo la organización de la empresa del Barón. exacto, ¿cómo fue la vida de esos primeros colonos cuando llegan ahí al paraje? Y fue muy dura porque ellos cuanto antes tenían que salir de Rusia mejor, por lo que más o menos algo te comentaba y vos sabés por el tema de las persecuciones, los pogrom que organizaba el imperio ruso contra los judíos, porque el tema del antisemitismo no venía por el hecho de ser judíos, sino por su religión. Ellos los querían convertir a la religión cristiana ortodoxa. Entonces, como ellos no querían dejar sus tradiciones, empezaron a atacarlos, a perseguirlos. Claro, Vienen acá en el mismo año que el Barón crea la empresa, en 1891, llegan el 23 de agosto de 1891, y claro, como fue todo previsto rápido, se encuentran sin las construcciones edificadas, viven en carpa, después en casas de chapa, hasta que después les construyen los primeros ranchos, para que ellos se puedan asentar bien con sus familias. exacto. Y yo les mostraba la imagen, claro, Juliana, por eso se le llamaban la gente de nuestra, los locales, los llamaban rusos, porque en realidad eran Porque su mayoría venían de Rusia. Había judíos rusos, judíos lituanos, judíos polacos y rumanos. mira, mira, y vos Todos me, estos países todos en esa época estaban bajo el imperio ruso. Nicolás, y cuando llegan, se instalan, se empiezan a hacer los ranchos de adobe. Y vos me decías que los ranchos de adobe Exacto. son una construcción típica de ellos. Exacto. En Rusia se les llamaba a los pueblos donde vivían, que eran pueblos cerrados, Shtetl. Quiere decir, traducido, aldea judía. El modelo de rancho conviene la caída, el techo viene en pronunciación, con doble corredor, tanto en la parte de adelante como en la de atrás. Era una vivienda típica de una aldea judía de Rusia. Ah, está bien, está bien. Vamos un poquito a la historia y después vamos a hablar bien del rancho, ¿dale? Eh, Bueno, bueno, bueno. esto es gente, vos me pasaste esta foto, las fotos históricas me las pasó Nicolás, eran habitantes, Exacto. Exacto, en esa foto están de izquierda a derecha está los colonos Rubinstein con su mujer Lea Estárico, los hijos Carlos y Rosa, está el carnicero del pueblo, Geisman, Jaime Geisman, y está el alcalde de Algarrobo, Meis Steinberg, que fue más de 35 años alcalde del pueblo, fue talabartero y a su vez policía. ¿y cómo es eso de el alcalde, Nicolás? Y bueno, ese es otro tema que hasta perduró en la historia. Como ellos en Rusia, en la usanza europea, el delegado de un pueblo se le dice alcalde, en la colonia se siguió usando el nombre. Hasta el año 2000, cuando el famoso José Rosas, que vos lo conocés, el intendente de Casares, Raúl Andreoli, en el 2000 lo nombra alcalde de Algarrobo, siguiendo la vieja usanza de la colonia. Mirá vos, quiere decir que hasta el siglo XXI el paraje tuvo su alcalde, que fue nada menos que el mismo Exactamente. José Rosas. Mirá vos, ¿eh? Qué historia. Consagrado como alcalde de Algarrobos. El alcalde de Algarrobo. Ahí tenemos más Exacto. personas. Y esto Sí, es lo que me mostraba Nicolás acerca de la gran importancia, porque bueno, ¿cuántos colonos llegó a tener no, fue el pueblo? grandísima. La colonia, solo en Algarrobos,
tenés que pensar que solo en Algarrobos en la década del 30 había 500 habitantes, en 3 cuadras, que era el pueblito. Bueno, en Mauricio Hirsch, solo en el pueblo tenías 2.900, que era parte de Colonia Mauricio también. Más la gente que vivía en las chacras. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cantidad! Y me imagino toda esa cuadra, ese túnel vegetal que hay, era un Exacto. comercio. Esa era la avenida principal que en su primer momento todo el comercio estaba en manos de la colectividad. Claro. Hablando de los ramos generales, las tiendas, que podemos hablar de Abrandaj, que vos mostrabas boleta, estaba Miguel Pikelny, Isaac Steinberg, estaba la tienda de Isaac Mill, la de Salomón Kreiterman, Hay todos uno que comercios judíos, la dice, panadería Schwarzman, mirá lo que dice acá, el triunfo. Ramos generales para la campaña. exacto, Mirá vos, Abrandaj, ramos que era generales su propietario. para la campaña. Si ustedes se fijan en el frente de toda esta papelería que logró rescatar Nicolás, bueno, figura como Colonia Algarrobo, como Colonia Mauricio, ¿no? Mauricio, que integraban los diferentes pueblos, como Moctezuma, Algarrobo, que era lo central porque estaba la administración, Mauricio Hirsch, Santo Tomás y La Esperanza. Mirá vos, qué bárbaro, cuánta actividad comercial, claro, para tanta cantidad de gente. Era impresionante, exactamente. En Algarrobos había 2 panaderías, la de el señor Gregorio Seltzer y Mauricio Sved. Y el repartidor de ellos, que era Naum Sexer, también otro colono judío, que salía con una jardinera a repartir el pan por las chacras. Mirá vos, ¿y qué otros comercios había? La Y carnicería. bueno, está la carnicería, que bueno, es un tema para tocar, se hacía un ritual con el tema de la carne, para que el judío la pueda consumir, se llamaba un matarife, que en el idioma de ellos es el shoijet, que desgollaba al animal, se lo desangraba y se le hacía un ritual, unos rezos, para que pueda ser apto para el consumo judío. Eso se llamaba carne kosher. Y después se carneaba, la usanza criolla también, normal como en todos lados, un animal que a la hora de venderlo valía un poquito menos la compra de esa carne porque no estaba bendecida. Mirá vos. Y Nicolás, contame un poquito acerca de la religión, porque cuando yo charlé con Teresa, ella me decía que Sí. ellos, los criollos, los que vivían en el lugar, los habitantes, Sí, compartían los rituales con los judíos. ¿Los judíos exactamente. eran muy ortodoxos o eran más liberales? Había 2 ramas. Estaba dividido lo que era la zona de Algarrobo, la más ortodoxa, los Ajá, que le dedicaban todo el tiempo a la religión. Estaba la sinagoga principal, que se la llamaba sinagoga matriz, y ahí estaban los maestros de la ley, donde se enseñaba el yiddish y el hebreo, los 2 idiomas que utilizaban ellos. El yiddish para el habla común, diaria, y el hebreo para términos religiosos. mirá vos. En Alice, que es el actual Hirsch, Mauricio Hirsch, no se, si bien eran religiosos y se llevaba a cabo todos los rituales y todo, pero no se llevaba, como hablando en criollo, a tan a rajatabla la religión. Claro, exactamente. E incluso me decía Teresa que ellos podían participar de los rituales y que se sabían todos los Exactamente, cánticos, porque cantaban mucho y tenían los se cánticos. cantaba mucho. Sí, Exacto. También es para destacar algo que vos estás tocando, que es importante, que en otras comunidades por ahí no se dio, que en Algarrobos y en la zona de Colonia, Mauricio en general, siempre se integró a la gente, no que los judíos se separaron. está bien, claro, claro. Y Siempre se integraba. Si bien ellos se casaban entre su misma religión, tenían sus costumbres, pero no excluían a sus vecinos que no eran de la misma religión.
Mirá, buenísimo. Y había una persona que era muy importante en el pueblo, ¿no es cierto? Ah, ahí está. Enfrente al edificio del correo, Moisés Schwarzman, que es un personaje que hasta el día de hoy se lo recuerda. Mirá. ¿Y qué función tenía Moisés? Bueno, Moisés Schwarzman fue casi toda su vida, murió anciano, el sepulturero del cementerio israelita de Algarrobos. El Él, sepulturero, que por exacto, vivía detrás del correo, de esa imagen que aparece. qué bárbaro. Me contaba don José Rosas la enorme importancia que tenía el sepulturero dentro Eh, de la comunidad, porque exacto, exacto, exacto. Prácticamente toda su vida, a casi todos sus amigos y colonos los enterró él. mirá vos, y tuvo la longevidad para poder hacerlo. Hasta de grande, siempre había un colono vecino a él, a Moisés, que era Salomón Kreiterman, que te conté que tuvo tienda ahí, en el ranchito Sí, histórico, que es el que se conserva todavía, que discutían y siempre en joda le decía, portate bien porque el día que te muera te voy a enterrar. Y todos se reían en el pueblo y decían, ¿qué lo va a enterrar si él es tan viejo como don Salomón? Y va que Salomón muere antes y siendo él ya viejito, lo enterró él. mirá vos, al final resultó premonitorio. Se cumplió lo que él decía. Qué bárbaro. Exacto, ¿Qué es exacto. tanta gente, Nico? Esa era la fábrica de quesos, la usina Santa Elena. ¿Y dónde estaba? Al fondo del pueblo, de Ahí la en avenida principal, sobre mano izquierda. vendría a ser donde ahora sigue estando la granja, como una chacrita. Exacto, Mirá, exacto, y, exacto. y empleaba a toda esta gente. No todo, sino que esa fue la foto el día de la inauguración. Estaba todo el pueblo presente. Ah, mirá vos, qué El día va. de la inauguración. Bueno, Cuando se inauguró ese edificio, sí, dale, dale. cuando se inaugura ese edificio nuevo, se saca esa foto. Que realmente una foto para la posteridad. Esta Exacto. es una plaza que tiene, esta foto es actual, ¿sí? Y tiene un monolito, ¿no es Claro, cierto? el obelisco en memoria a Mace Steinberg, que es el que te contaba, fue talabartero, fue policía del pueblo y el alcalde por más de 35 años. Mirá, 35 años. Y esta es una foto histórica, que es de los años, ahí El está, día de la inauguración, en el año 70. ese fue el... Claro, hacía a 2 años del fallecimiento de Mace Steinberg se inauguró. Mirá vos, mirá vos. Y te digo Es, más, sí, viste que en la foto aparece una corona puesta sobre el obelisco. sí. Esa corona la donó la Unión Cívica Radical porque él fue toda la vida caudillo radical en el Ah, pueblo. mirá vos, mirá vos. Esta era la vinería. El boliche de Steinberg, del hermano del alcalde, de Isaac. ¿Y el correo estaba al lado? Enfrente, Ah, enfrente. Hoy no queda hoy no hay ningún... nada, es campo. Claro, yo pensé que este lateral era el correo donde estaba el sepulturero No, en la esa era foto la casa de antigua. familia, esa era la casa de la familia Steinberg, y la anterior foto que mostraste era el boliche. Exactamente. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito del rancho. Acá tengo muchas fotos del rancho. Ahí está. Ese era el rancho La Tienda de Salomón Kreiterman. Perdón, observen todos la foto que está don José Rosas, el último alcalde de Colonia Mauricio. Exacto, El último alcalde, que exacto, es el referente. Hoy don José es la historia viviente. exacto. Sí, tiene 85 años.
qué orgullo para mí que está ahí tomando mi mate, mirá. Exacto, sí, Bueno, don José Rosa. ahí está el rancho, que el rancho fue recuperado bastante, ¿no es cierto? Ahora está todo pintado y está todo restaurado. Fíjense, acá esta fue de mi primer viaje y este fue el segundo donde ya las aberturas están siendo mejoradas, ¿sí? Exactamente. Y No nos fíjense, olvidemos que esa edificación tiene más de 100 años. exactamente, fíjense el entramado que es con caña, tiene como un esqueleto de cañas, ahí se puede ver. Y está revocado con adobe, con estiércol de caballo y barro. Mirá vos, y lo fantástico de esta construcción, miren ahí arriba, es que tenía altillo. Exactamente a eso nos referimos cuando hablamos que era diferente a los ranchos típicos criollos de acá. El techo tenía más pronunciación y daba lugar para el altillo. En ese lugar, don Salomón Kreiterman guardaba la ropa que vendía en la tienda. Exactamente, ahí está la galería y miren las chapas. Las chapas Bueno, eso ahora fue un poquito ahora golpeadas tiene por el el techo tiempo, nuevo. ¿no? Más de 100 años. Imagínate, imagínate. Bueno, así está la última vez que lo vi, así que ahora decís que está todo pintadito, Nicolás. Está todo pintado a cal, original, como se hacía en la época original. Qué bárbaro. No quiero dejar de reconocer y contarle a toda la gente el enorme trabajo que hizo y hace Teresa Acedo en Exactamente. con todo lo que es la preservación del patrimonio, no solamente de la colonia, sino de todo Carlos Casares. Un, Exactamente, la encargada de la restauración del rancho fue Teresa Cedo, que era la una, directora hasta el año pasado del museo. exactamente. Es la casa de José, eh, Exacto. ahí hay una casa en Y ruinas, esa casa era otro rancho igual al anterior que mostraste las fotos, que era de la familia Bonsevich. mirá vos. Ahí esta foto la mostré porque quería contarles que atrás de esa arboleda estaba la sinagoga Sinagoga. matriz, como dijiste vos. Ahí, Exacto. esa es, Exacto. ¿qué pasó? Ahí ¿Se está la calle. derribó? ¿Qué La pasó con sinagoga la se sinagoga? desarma en la década. Ese es el destacamento de policía. El destacamento de policía. Claro, pegado estaba entre la plazoleta y el destacamento la sinagoga. La sinagoga en la década del 50 se empieza a construir la casa del rabino en Carlos Casares y como había quedaban pocos judíos en Algarrobo, se decide demolerla, que fue un crimen, en la época no se Sí, pensó, y con esos ladrillos se construyó en Casares la casa del rabino. mirá vos, mirá vos. Bueno, este es el club, que es una El de las club, pocas construcciones que permanece en exacto, pie. Y exacto, el club allá, de... y acá nos vamos al cementerio, ¿sí? Que fue Exacto, el primer cementerio judío de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eh, sí, declarado monumento ahí, histórico provincial. ¿cómo? Declarado monumento histórico provincial. Mirá vos, mirá vos. Bueno, ahí lo que les decía hoy a los amigos, que ahí estaba el acceso al Fortín Algarrobos, y esa es Exacto. la laguna Algarrobos, que linda, linda, con el cementerio. Toda esta pared de contención, toda es el cementerio. Bueno, ahí, Exacto. El cementerio está más o menos 3 metros de altura a la laguna. mirá, claro, sobre una colina. Ese es Exacto. ¿qué es ese lugar, Nicolás? Bueno, están las dos puertas. Una es la principal, que es la de ingreso, la que tiene la estrella de David sobre la entrada, es el acceso principal al cementerio,
y la de al lado son los cuartos de baño, porque en la religión judía a los difuntos antes de enterrarlo hay que bañarlos. Ah, mirá, mirá, está bien. Ahí, Por eso en toda entrada ahí está el cuarto de baño, claro, con la claro. mesada donde se sacaba el cuerpo del ataúd, se ponía sobre esa mesada y se lavaba antes de ser sepultado. Mirá vos. Bueno, acá también un gran trabajo de Teresa, adentro de la sala está todo el listado, no sé si es de los habitantes o de los sepultados. Ahora, No, de los sepultados en el cementerio de Algarrobos, bueno, bárbaro. Y ahí está la disposición del cementerio, ¿sí? de la Porque sepultura. Exacto. claro, de las sepulturas. Ahí están las sepulturas más antiguas, ¿no es cierto? Al fondo del todo, exactamente. Esta Sí. y esta. Esas son Es las primeras de los primeros enterratorios que se hicieron en el lugar. ahí. ¿Cómo es la historia de la creación del cementerio, Nico? Y el cementerio nace por una desgracia en 1891, el mismo año que llegan, el 26 de diciembre, se levanta un fuerte ciclón en la colonia. Ellos habían llegado en agosto, hacía pocos meses que estaban en el lugar, y bueno, una chapa que salió volando de un techo en pleno ciclón agarra a una de los colonos, a una colona, a Sara Sverdlik, y prácticamente la descapita, y muere ella con su hijo. Entonces, se buscó un lugar para hacer ese primer enterratorio. Claro. Y Carlos Y bueno, Casares le permite hacer el cementerio. 9 de julio, todavía no existía Casares, pertenecía al partido 9 de julio. Muy, Piden muy autorización, piden autorización a la municipalidad de 9 de julio para crear un cementerio bajo los ritos judíos, y el intendente de 9 de julio, el doctor Tomás West, que era una persona muy allegada a la comunidad y todo, dice, si nosotros tenemos un cementerio bajo una órbita cristiana, ellos quieren tener un cementerio bajo sus ritos, yo les voy a autorizar a que lo puedan crear. Y así les da la autorización para crear el primer cementerio judío. mirá vos, qué historia. Y por un estudio que me acercó una antropóloga, me explicaba que, por un lado, en la religión judía se entierran a los hombres por un lado y a las mujeres por el otro. Sin embargo, acá hay tumbas familiares. Entonces, ella en su estudio antropológico decía esto de cómo se fue adaptando eh, Exactamente. los En su hábitos. primer momento, en su primer momento, como vos lo explicás, bajo la ortodoxia de la religión, se siguió practicando como lo hacían en Europa, hombres de un lado, mujeres del otro. Si es suicida o era una persona, una mujer que se había dedicado a la prostitución, apartada del resto, contra las sepulturas que están pegadas al tapial, y después como todo se fue ayornando a la vida de acá, ya cuando murió un matrimonio, que era mujer y el esposo, se permitió enterrarlos juntos. Está bien, bárbaro. Nico, quiero que le cuentes a la gente, porque hoy Nora decía, por ahí pasa el tren, y yo le decía, no, el tren no pasó por Colonia Algarrobo, pasó por Moctezuma, pasó por Mauricio Hirsch. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó Exacto. el tren? Iba a estar la estación Algarrobos, porque no nos olvidemos que existía en 1891 y el ferrocarril provincial empieza a construirse en el 12, se inaugura la estación en el 13. Había dos colonos muy importantes que pertenecían a representante a la firma Dreyfus, que era de capitales ingleses también, que se opusieron a que le corte el campo y hicieron desviar la vía más hacia el sur. Entonces se empezó a levantar la estación,
se abrieron los cimientos y todo, pero como hubo cambio de rieles por esta imposición, quedó trunco, el lugar quedó sin estación de tren, se construye en Irch. Qué lástima, ¿no es cierto? Porque si le hubiera Y traído el mientras, progreso, exactamente, habría progresado mucho más el lugar, porque el lugar igual floreció mientras estuvo la administración, que manejaba toda la colonia, pero cuando la administración de la colonia se levanta, el lugar quedó aislado prácticamente, tenían que traer las cosas de Casares o de Ircho o Moctezuma, que eran las estaciones más cercas. claro. Nico, sabés que lamentablemente se nos termina el tiempo con todas las cosas interesantes que tenemos. Y quiero aprovechar estos últimos 5 minutos para que nos cuentes cómo llega el girasol a la Argentina. Bueno, esa es también una gran honra de los colonos judíos. Ellos trajeron las semillas primero en sus bolsillos, en sus valijas, y las utilizaban en forma ornamental. Las plantaban por la flor, la bella flor del girasol, y a su vez para comer el girasol tostado, que lo secaban ellos, y lo comían como hoy en día se come la semilla de girasol, normal. Bueno, ellos lo trajeron. Y el colono José Pisareschi, otro gran colono judío de Colonia Mauricio, y ahí los demás colonos empiezan a sembrarlo a escala. Mirá. Entonces, Carlos Casares, Colonia Mauricio, tiene el honor de ser el primer lugar en la República Argentina donde se sembró el girasol. Mirá vos, es increíble. Hoy vemos los campos poblados, como puse el otro día, mares completamente amarillos por el Exactamente. girasol y vino de manera casual como una planta, como bien dijiste, casi digamos, mi amiga que son, perdón los ingenieros, cuando diga doméstica, como una planta familiar para el jardín De esa manera, llegó de esa manera. y termina. Y por eso Carlos Casares tiene la fiesta nacional del girasol. Es reconocida como Fiesta Nacional del Girasol porque fue el primer lugar en la República Argentina donde se sembró, traído de Rusia, primero por los primeros colonos, y ya después cuando se empieza a sembrar en escala, en masa, suministrada la semilla por el barón Mauricio Hirsch. ¡Qué bárbaro! La verdad que, ¿cuáles fueron las principales razones que provocaron el éxodo de la gente? Y principalmente el judío, como hablamos en el primer momento, estaba privado de la educación en Rusia y estos primeros colonos trataron de darle la educación que más pudieron en la colonia a sus hijos, después cursaron el secundario de ese momento, lo que se conocía el sexto grado en Casares, y los que los pudieron mandar a estudiar a Buenos Aires, los mandaron a estudiar, salieron médicos, grandes abogados, bueno, escribanos, de Personalidades todo, muy del estudiosos arte. del judío, y después los hijos llevaron a sus padres a una vida mejor a Buenos Aires. Mirá vos, mirá vos. Y cuna de tanta gente vinculada al arte. Exactamente, también, hablando de Barenboim, tenemos a Mario Mactas, que es de la radio, un locutor muy famoso. Bueno, el maestro Barenboim vino y visitó la colonia también hace poco. Sí. Uno de los luthiers también salió de Colonia Mauricio, Rabinovich. Tenés razón, tenés razón. Y ahí estaba viendo en la papelería que vos me mandaste que había un propietario que se llamaba Sigal y quizás sea también del periodista Sigal. Y puede ser, sí es infinidad. Uno va a Buenos Aires al 11 y habla un poquito de Colonia Mauricio y te van a decir la mayoría, nuestros ancestros descienden de ahí. Exactamente. Y otra razón también fue las inundaciones, ¿no es cierto? Y exactamente, exactamente. Hubo en la del 70 y pico,
La del 2000 anegaron todos los campos también, ahí hubo un gran éxodo de la gente del campo hacia la ciudad. Nico, me quedan 18 segundos y se corta. Te agradezco muchísimo el haber estado, el habernos acompañado y haber hecho esta historia. Un abrazo No, gigante. yo Se corta. igual